El fuego amigo dentro de las organizaciones sindicales no se ha hecho esperar en los últimos días y por eso es que hoy vamos a hablar de las disidencias buenas y malas dentro de los sindicatos. Esto es Luchadores al Micrófono, una iniciativa de la agencia de noticias Amexi. Yo soy Florentino López. Yo soy Adriana Urrea. Y esto es Luchadores al Micrófono. Oigan, pues hoy vamos a platicar sobre las disidencias en los sindicatos, que pues desafortunadamente hemos estado viendo varios grupos en diferentes organizaciones sindicales que pues no precisamente tienen como buenas intenciones, sino más bien buscan afectar pues a la misma organización sindical. No quiere decir precisamente que todas las disidencias sean malas y por eso es que hoy quisimos hablar sobre este asunto. ¿Cuándo es una disidencia? ¿Cuándo puede ser positiva una disidencia? ¿Y cuándo tiene fines que incluso estarían respondiendo a intereses de terceros? Claro, es importante señalar que estamos hablando de sindicatos, de organizaciones gremiales, de trabajadores, que, como sabemos, son trabajadores que tienen, igual que en todo nuestro país, la posibilidad de tener una propia cabeza para pensar, que tienen ideologías distintas, distintos modos de ver, y a partir de ahí surgen las disidencias que pueden, no solamente hablamos de disidencias que afectan la vida del movimiento gremial, del sindicato, sino también podemos encontrar y vamos a hablar de disidencias que empujan a que el sindicato, a que la organización pueda jugar un mejor papel en la lucha por la defensa de los intereses. Entonces hay disidencias buenas, malas y peores. Así es, miren, o sea, partamos de que es una disidencia. Un sindicato es un grupo de trabajadores que se juntan y se organizan para buscar la mejora de sus condiciones salariales o defenderse ante una situación que no les favorece, ¿cierto? ¿No es cierto? Así es correcto. Cierto. Segundo, bueno, ya conformado un grupo, y en este caso hablando de los sindicatos, pues ciertamente hay personas que pues tienen críticas, que hacen señalamientos sobre algo que precisamente no están de acuerdo y muchas veces pues se van haciendo estos grupos inconformes, por decirlo de alguna manera, pues se van conformando al interior de la propia organización. Esto no precisamente es malo, porque muchas veces estas personas son las que señalan o los errores o lo que está faltando en la organización o si hay algo que mejorar. Porque también el hecho de que no se señalen esas cosas, pues nos lleva a una dinámica de la propia organización, a que tenga vicios, a que no cumpla con sus objetivos. Entonces, no es precisamente malo. Y tenemos un gran ejemplo a nivel nacional de estas disidencias que yo llamo disidencias positivas. ¿Cómo cuál? La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de hecho, podríamos decir que es un ejemplo de oposición a la Dirección Nacional Charra del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de un sindicato de más de 1,5 millones de trabajadores y de una oposición que organiza, que moviliza a cientos de miles de trabajadores de la educación para empujar a que el sindicato, a que su sección, a que el magisterio juegue un papel activo en la defensa de los derechos y de los intereses de los trabajadores, pero más allá, de hecho, la CENTE habla de 3 grandes principios: democratización del sindicato, democratización de la educación y democratización del país. Es decir, va más allá de la defensa solamente de los intereses del gremio. Así es, o sea, no se nos olvide que el CENTE, pues históricamente es uno de los sindicatos macharros de los macharros. De ahí salió la señora Elba Ester Gordillo, que estuvo al frente de ese sindicato años y que después estuvo en la cárcel y luego ya salió y luego así. Y eso, el hecho de haber quitado a la señora Elba Ester no significa que el sindicato ya se limpió, pues no. Entonces siguen generando esas malas prácticas. De ahí surgen este grupo, la coordinadora, que además ya lleva ¿cuántos años? 44 años,
haciendo este trabajo al interior del propio sindicato para mejorarlo. Entonces, digamos, eso es un claro ejemplo, porque además déjenme decirle, los recientes o muchos de los beneficios que han obtenido los maestros en el país vienen precisamente del trabajo que hace la CENTE al plantear una postura frente al gobierno, al plantear demandas importantes para todo el magisterio que no hace el sindicato oficial, lo hace la coordinadora y gracias a ese esfuerzo es que se tienen mejoras en el magisterio. Así es, el paro de los 28 días que inició el 15 de mayo pasado y terminó el 11 de junio, logró un avance histórico para todo el movimiento magisterial, no solamente para los integrantes de la coordinadora, más del 11% de aumento salarial, cosa que en muchos sindicatos no se logró en las negociaciones salariales de este año. Incluso la posibilidad de que se beneficie a todos los trabajadores al servicio del Estado si el presidente Andrés Manuel cumple con modificar la ley del ISSSTE del 2017 para que se vaya disminuyendo la edad de jubilación hasta alcanzar los 28 años para las mujeres y 30 años para 30 años de servicio, correctamente me aclaras eso, para los hombres, para la jubilación. No, imagínate, yo ya estaría jubiladísima. Ah, pero bueno, porque ya rebasaste los 30. Los 28. Ah, los 28 años Del otro de edad. lado tenemos las disidencias que no están buenas y están las peores. ¿Y cuáles son? Pues simplemente los grupos que se conforman no para ser precisamente críticas, constructivas, por decirlo así, o positivas, sino para primero generar desunión entre los propios compañeros, porque empiezan a generar suspicacias, empiezan a hacer cuestionamientos, generan ruido y lo que buscan es romper o fracturar la unidad de un sindicato. Y eso lo puede hacer de manera nada más porque su naturaleza así les dice, se lo marca, o porque realmente tienen un interés desde la propia empresa, sea pública o privada. Es decir, la empresa puede acercarse a esos trabajadores para que hagan ese trabajo sucio. Así es, y su objetivo es minar la naturaleza del sindicato, es distraer al sindicato a que se interne en una lucha ideológica o de cualquier tipo al interior y se distraiga de ver que su objetivo es defender los intereses de los trabajadores, defender las prestaciones, atender los conflictos en todo momento, y este tipo de disidencias normalmente, como dices, viene ya sea de la patronal o también de expresiones políticas, como lo estamos viendo desafortunadamente en los grandes sindicatos, el STUNAM, el SME, el propio sindicato de telefonistas. Hemos visto con mucha precisión de que esas disidencias tienen un cordón umbilical que los une con expresiones políticas, incluso que vienen desde el propio gobierno. De hecho, el SME ha acusado al ex vocero del Presidencia de la República de promover esa de mi amigo Jesús Ramírez no vas a estar hablando, no sabía que era tu amigo, pero bueno, es uno de los orquestadores de la disidencia del SME, por ejemplo. En los telefonistas, de igual manera, los senadores. No me pegues porque luego nos regañan. Perdón, ya. Bueno, de los telefonistas, que son expresiones incluso que la oposición de los telefonistas había estado vinculado al panismo y recientemente incluso se reunieron con el presidente, hoy presidente de la mesa directiva del Senado de la República. El señor Noroña. Así es. Justamente, y es cuando decimos que las disidencias a veces responden a intereses de terceros. ¿Por qué? Y en ese caso, una cuestión política. Hemos visto en los últimos años cómo estas disidencias han venido creciendo o generando incluso más ruido, señalando, y son parte de estos grupos que señalan a los dirigentes de corruptos, de charros, que no cumplen los estatutos, cuando en realidad nosotros hemos tenido la oportunidad de estar cercanos de muchas de estas organizaciones y ver cómo realmente llevan sus procesos de manera democrática, pero estos grupos insisten en generar esta desacreditación para los propios líderes y claro, tienen una mayor
digamos, credibilidad, entre comillas, porque vienen dentro de la propia organización. Entonces, hemos visto incluso que se ha reforzado con iniciativas dentro de la propia Cámara de Diputados en cómo se plantean propuestas que vayan a minar, a fracturar, a disminuir la organización colectiva, haciendo o ya sea sindicatos pequeños o promoviendo estas disidencias. Y bueno, si me permites. Claro, porque vamos a hablar ahora de las buenas, de las malas y de las peores, ¿no? Porque por ahí leí que en el Subnotimex que dirige a Adriana, bueno, aquí nos tiene que explicar dónde están los millones de pesos de que le acusan de haber... que me los quiero quedar. Que te los quieres quedar. Bueno, ahí hay un grupo, ahora unos dicen que son adrianistas, otros dicen que son conradistas. Bueno, explícanos a ver cómo está eso. ¿Por qué decimos que son de los peores? Fíjense, resulta que dentro del Subnotimex, que efectivamente es el sindicato que yo encabezo, y les recuerdo, venimos de una huelga de casi 4 años. A través de esta huelga logramos que se le reconocieran los derechos a todos los trabajadores. Su contrato colectivo, lo que establece por ley, liquidaciones de acuerdo a la ley. La verdad es que logramos una gran negociación con el gobierno federal, que no fue gratis. O sea, nos aventamos 4 años en la calle. O sea, no nos lo regalaron. O sea, fue nuestra perseverancia lo que nos llevó a tener resultados positivos. Bueno, dentro de estos trabajadores que estuvimos en huelga, siempre hubo un grupo que siempre cuestionó todas las decisiones, pero participaban poco en actividades, en movilizaciones, participaban poco en las guardias de huelga, no se les cobraron servicios jurídicos, no pagaron cuotas sindicales, no dieron un peso nunca para el movimiento de huelga. Yo pensé que estaban reclamando porque ellos son los que estaban ahí día, noche en el plantón mientras tú te ibas a dormir tranquilamente a tu casita, ¿eh? No fue así. Y entonces resulta que ahora, después de la negociación, logramos como sindicato que se nos reconocieran nuestros derechos sindicales como organización, ya no más allá de los individuales, y que el gobierno pagara cláusulas que le debía al sindicato. Pues resulta que ahora estos compañeros dicen, pues nosotros no nos interesa más el sindicato, ya no queremos que exista y queremos que ese dinero que se le dio al sindicato nos los den a nosotros. ¿Por qué? Porque se les ocurrió y se les dio la gana. Y nosotros dijimos, pues no, mi ciela, no se puede así. Tenemos que cumplir con una cuestión de presupuesto, con los estatutos, cumplir con todas las cuestiones, incluso fiscales, que nos demanda este convenio. Bueno. Sí, porque te tardaste 8 meses para pagar, no sé qué cosa pagaste este fin de semana. Pagamos la canasta básica, que fue el motivo principal de este recurso que recibió el sindicato y que yo estaba obligada como sindicato a dispersar entre los trabajadores. Pues resulta que no les pareció suficiente. Quieren que todo el recurso que hoy tiene esta organización para seguir operando, e incluso a través de ese recurso apoyamos nosotros ahora a otras organizaciones que están en conflicto, como ¿sí? Las madres y los padres de los 43 que ahora vienen en la jornada, o la CENTE, o cuando hay una movilización, hoy sabemos que requieren de apoyo, de recursos, y por eso se planteó que estas condiciones del Subnotimex apoyaran. ¿Cómo pagaste la canasta básica? Le dijiste, a ver, tú me caes bien, ahí te va esto, tú me caes más o menos bien, a ti te va a dar la mitad y tú me caes mal, a ver, no, te dan 5 pesos. ¿Cómo? Hay una forma, se hizo una fórmula con base en lo que se les reconoció a los propios trabajadores, lo que los propios trabajadores reconocieron, lo que establece el presupuesto de egresos del año 2023. O sea, hubo un procedimiento que incluso nosotros estamos reportando en Hacienda. Pero bueno, estos compañeros simplemente dijeron, no me interesa, yo quiero más dinero, me toca mucho más, sin importar lo que tú estés considerando. Y entonces empezaron una campaña de difamación, e incluso algunas columnas se publicaron la semana pasada diciendo que yo, como de secretaria general, me quiero quedar con millones de pesos. No, pero ¿dónde están? Ya di la verdad. Yo escuché que te quieres ir a Hawái con millones. Me voy a ir por un vikingo a Irlanda. ¿Quién se va conmigo? No, pues bueno, que no quiero pagar ese dinero, que obviamente que ya aprendí las malas mañas de mi amigo Paco Francisco Hernández Juárez o de mi amigo Martínez Barza, y
quedarme con ese dinero y bueno, hasta nos amenazaron de quitarnos el registro de este sindicato. Dijimos, a ver, no, compañeros, esto no es así. Pero bueno, nosotros decimos, ok, sabemos que es un grupo que siempre estuvo en contra de las decisiones del sindicato. Hoy el sindicato logró resultados positivos para todos los trabajadores y aún así, hoy que se les está pagando y dando cumplimiento completo y en términos de ley al convenio que se firmó con las autoridades, resulta que el objetivo de estos compañeros es eliminar el sindicato. ¿De dónde vienen? ¿A quién le están haciendo el trabajo y el favor para eliminar de forma completa? Ya nos quitaron nuestro contrato colectivo al extinguir Notimex y estamos haciendo el esfuerzo porque aún así subsiste este sindicato para poder seguir apoyando a periodistas y trabajadores de medios de comunicación. ¿Por qué estos compañeros quieren e insisten en desaparecer un sindicato que hoy tiene cerca de 40 años de historia? Sí, pero le están además, haciendo el trabajo. exactamente, yo creo que el tema es, bueno, tengo conocimiento de que el Subnotimex ahora se está planteando convertirse en un sindicato nacional de industria para apoyar y defender a los periodistas de todo el país, que es un sector de trabajadores que vulnerable. Muy, muy vulnerable, de hecho, uno de los sectores que más vidas hemos perdido en este país. Porque no de los solamente, más precarizados, además, o sea, de verdad, hay periodistas que hacen labor todo el día, que salen a reportear, pero además toman fotos, pero además escriben notas y que en muchos casos les pagan hasta 6,000 pesos al mes. ¡Menos del mínimo! No, con razón los veo en la calle y digo, creo que ese señor ha de vivir en la calle, porque parecen señores de la calle, muchos de los periodistas, pero bueno, es cierto, uno de los sectores más precarizados. Es sorprendente cómo el sector periodístico en este país, pero además yo creo que lo que se logró es la contraparte. O sea, yo no conozco ningún sindicato en este país que haya logrado rescatar todo el contrato colectivo para que se le pagara en el momento de la liquidación a los trabajadores, se les reconociera todo el periodo de su trabajo, se pagaran los salarios caídos, se pagaran las prestaciones y todo lo que contiene el contrato colectivo de trabajo. Pero yo quisiera, en todo caso... un aplauso para eso. Bueno, un aplauso. Gracias. Pero yo quisiera señalar que cómo se combaten precisamente estas disidencias o cómo se encausa una disidencia. Desde mi punto de vista, un sindicato que tiene una vida democrática, una discusión permanente, una participación permanente, que no se le niegue a nadie el derecho de opinar, pero al revés, todos tengan la obligación de que una vez aprobados los acuerdos, todos tengamos que cumplir con los acuerdos. Y yo creo que esa es la mejor manera. Una vida democrática simplemente de un sindicato se elimina y es más, se aprovecha la opinión de las oposiciones que tienen propuestas, que tienen planteamientos, que hacer para fortalecer la lucha del sindicato y puede avanzar hacia un proceso de democratización. Entonces, por eso yo he insistido en este caso particular de que incluso los acuerdos de cómo se dispersaron los recursos en el Subnotimex es resultado también de una asamblea. Exacto. En donde se tomaron acuerdos y esos acuerdos no puede ser que nada más porque que yo no esté de acuerdo no avance, ¿no? Es que mire, luego son bien chistosos, porque luego decían, no, la asamblea es el órgano máximo, pero entonces luego la asamblea tomaba decisiones, pero ellos decían, pero como a esa asamblea no fui, entonces no valen, o sea, o somos o no somos democráticos, ¿no? Pero bueno, ya nos extendimos de este tema, así como el ejemplo de la disidencia del Subnotimex, que por eso decíamos hoy que incluso estamos tratando la permanencia del sindicato, nos siguen atacando desde dentro, ya hablamos de cómo pueden haber, y tenemos ejemplos de sobra. Hablábamos hace unos días de la disidencia de los telefonistas en su proceso electoral, y bueno, de ahí nos podemos hablar de muchísimas. Sí, ahora mismo se está desarrollando el congreso del SUTIN, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear. Incluso veíamos en las redes sociales que están
sacando ahí los trapitos, nosotros llamamos a la unidad del sindicato a encauzar precisamente las propuestas que pudieran haber, porque evidentemente la riqueza de un sindicato es que hayan diferentes opiniones, pero estos tienen que enfocarse en primer momento a fortalecer el sindicato, a fortalecer los objetivos del sindicato como defensor de los intereses de los trabajadores, y en ese marco hay que abrir el debate, pero encauzado correctamente. Así es, y bueno, pues yo parto de algo, la ropa sucia se lava en casa, si ya lo sacan, entonces ya tienen otro interés, pero bueno, ya no, la historia nos dará la razón. Bueno. Oiga, pues ya nos vamos porque nos gusta hablar harto y tenemos harto que contar, pero bueno, se nos acabó el tiempo, les agradecemos mucho y nos vamos reiterando el llamado de solidaridad y apoyo para las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que empiezan su jornada de movilización el día 18 de septiembre. Para el día 23 llegan a la Ciudad de México, estarán aquí hasta el día 26, que es la gran marcha nacional. Vamos todos a arropar a las madres y los padres, a los estudiantes normalistas, pero sobre todo les reiteramos el llamado para que nos ayuden con trayendo víveres, alimentos enlatados, aguas, cuestiones de aseo personal. Se están recibiendo en el edificio de capacitación del Sindicato de Telefonistas, ubicado en Serapio Rendón número 71, en la colonia San Rafael, Alcaldía Cuauhtémoc, y en el centro Pro, que es a 3 casas de aquí, de Serapio Rendón 57. Si no me equivoco, también en la misma colonia San Rafael, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Es súper importante, no se nos olvide. Se cumplen 10 años de este lamentable hecho y nos toca a todos como sociedad y como organizaciones arroparlos, porque ellos lo han reiterado, van a seguir hasta alcanzar la verdad y justicia. Así que nos vamos con esa invitación. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Y esta vez, luchadores al micrófono.